Aquella madrugada, el eco de los pasos de Carmen resonaba por los pasillos vacíos del Colegio San Patricio, como si los fantasmas de sus antiguos sueños hubieran vuelto a caminar por esos corredores que una vez conoció desde una perspectiva muy diferente. Carmen Herrera tenía 35 años y llevaba 2 trabajando como personal de limpieza en el colegio más prestigioso de la ciudad. Cada día llegaba a las 5 de la mañana, antes de que los primeros rayos de sol iluminaran las aulas donde estudiarían los hijos de las familias más acaudaladas del país. Lo que nadie sabía en ese lugar era que Carmen había sido profesora universitaria de literatura durante 15 años, con un doctorado en pedagogía y múltiples reconocimientos académicos. Su vida había cambiado radicalmente hace 3 años, cuando su hermana menor falleció en un accidente automovilístico, dejando huérfana a su hija de 5 años. Carmen había renunciado a su carrera académica para hacerse cargo de su sobrina Lucia, quien ahora tenía 8 años. El salario de profesora universitaria, aunque respetable, no era suficiente para costear los cuidados especiales que Lucia necesitaba después del trauma del accidente. La niña había desarrollado problemas de aprendizaje severos y requería terapias costosas que el sistema de salud público no cubría completamente. Fue así como Carmen tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar las aulas universitarias para trabajar en empleos que le permitieran mayor flexibilidad horaria y mejores ingresos inmediatos. El trabajo de limpieza en el Colegio San Patricio le ofrecía exactamente eso: un horario que le permitía estar con Lucia en las tardes y un salario que, aunque modesto, era constante y confiable. Ricardo Mendoza era el director del colegio, un hombre de 42 años que había heredado la institución de su padre. Era viudo desde hacía 3 años, cuando perdió a su esposa en una complicación médica durante una cirugía de rutina. Desde entonces se había dedicado por completo a manejar el colegio y a criar a su hija Isabella, de 8 años. Isabella era una niña inteligente, pero que había comenzado a experimentar serias dificultades académicas después de la muerte de su madre. Sus calificaciones habían caído dramáticamente y mostraba poco interés en participar en clases o hacer amigos. Ricardo había contratado varios tutores privados, pero ninguno parecía conectar con la niña. La profesora a cargo de Isabela era Victoria Salinas, una mujer de 50 años que había trabajado en el colegio durante 20 años. Victoria provenía de una familia de educadores tradicionales y tenía ideas muy estrictas sobre la disciplina y los métodos de enseñanza. Consideraba que Isabela simplemente no se esforzaba lo suficiente y que necesitaba más presión académica para mejorar. Señor Mendoza, le había dicho Victoria en una reunión reciente, Isabela tiene las capacidades, pero le falta disciplina. En mis años de experiencia he visto que los niños de familias acomodadas a menudo no desarrollan la ética de trabajo necesaria porque todo se les facilita. Ricardo no estaba convencido de esa explicación. Conocía a su hija y sabía que su comportamiento había cambiado radicalmente después de perder a su madre. Sospechaba que las dificultades de Isabela tenían más que ver con el dolor emocional que con la falta de esfuerzo. Carmen había observado a Isabela desde la distancia durante sus meses de trabajo en el colegio. La niña llegaba cada mañana con una expresión triste, caminaba sola por los pasillos durante los recreos, y a menudo se quedaba después de clases sentada en el patio, esperando a que su padre terminara sus reuniones administrativas. Una tarde, mientras Carmen limpiaba las aulas después del horario escolar, encontró a Isabella llorando silenciosamente en su pupitre. La niña tenía frente a ella un examen de matemáticas con una calificación reprobatoria y múltiples comentarios negativos escritos en tinta roja. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Carmen suavemente, acercándose al pupitre. Isabella levantó la vista, sorprendida de encontrar a alguien ahí. No debería estar aquí. La señora Victoria dice que debo irme a casa después de clases. Está bien, dijo Carmen, con una sonrisa cálida. A veces
necesitamos un momento para pensar en silencio. Isabella miró el examen frente a ella. Soy muy tonta para las matemáticas. No importa cuánto estudie, nunca entiendo. Carmen sintió que su corazón se encogía. Reconocía los signos de un niño que había perdido la confianza en sí mismo. Puedo ver. Isabella dudó, pero finalmente le entregó el examen. Carmen lo revisó rápidamente y se dio cuenta de que los errores de la niña seguían un patrón específico. No eran errores de falta de inteligencia, eran errores típicos de alguien que no había comprendido los conceptos fundamentales, pero que estaba tratando de memorizar procedimientos sin entenderlos. Isabella, dijo Carmen, cuidadosamente, ¿me permites explicarte algo sobre este problema? Durante los siguientes 20 minutos, Carmen le explicó a Isabella los conceptos matemáticos de una manera completamente diferente a cómo se enseñaban tradicionalmente. Utilizó ejemplos visuales, analogías con situaciones cotidianas y permitió que la niña llegara a las respuestas por sí misma, en lugar de simplemente mostrarle los procedimientos. Isabella se iluminó gradualmente. Ahora lo entiendo. ¿Por qué no me lo explicaron así en clase? Cada persona aprende de manera diferente, explicó Carmen. Solo necesitabas un enfoque que funcionara para ti. Desde ese día, Carmen comenzó a quedarse unos minutos extra después del horario de limpieza para ayudar discretamente a Isabella con sus tareas. Se aseguraba de que nadie las viera, especialmente Victoria, quien había dejado claro que no aprobaba que el personal de limpieza interactuara con los estudiantes más allá de sus funciones específicas. El personal de servicio debe mantener límites apropiados con los estudiantes, había dicho Victoria en una reunión de personal. Es importante preservar la autoridad y estructura jerárquica de la institución. Las sesiones secretas de tutoría continuaron durante varias semanas. Carmen desarrolló materiales de estudio personalizados para Isabella, utilizando técnicas pedagógicas avanzadas que había perfeccionado durante sus años como profesora universitaria. Gradualmente, las calificaciones de Isabella comenzaron a mejorar. Ricardo notó el cambio en su hija inmediatamente. Isabella llegaba a casa más animada, mostraba más interés en hacer la tarea, e incluso había comenzado a hacer algunas amigas en el colegio. Isabella le preguntó una noche durante la cena, ¿ha pasado algo especial en el colegio? Pareces mucho más feliz últimamente. Isabella dudó. Carmen le había pedido que mantuviera en secreto sus sesiones de estudio, explicándole que algunos adultos podrían no entender que una persona que trabajaba en limpieza pudiera ayudar con los estudios. Solo, he estado entendiendo mejor las clases, dijo Isabella vagamente. Ricardo se sintió aliviado, pero también curioso. Decidió observar más de cerca lo que estaba sucediendo en el colegio. Victoria, por otro lado, se sentía confundida y ligeramente molesta por la mejora repentina de Isabella. Había estado usando a la niña como ejemplo de los problemas de disciplina en las familias acomodadas, y ahora sus argumentos perdían fuerza. Es extraño, le comentó Victoria a Ricardo. Isabella parece estar comprendiendo conceptos que no había entendido durante meses. Me pregunto si no estará recibiendo ayuda externa que no hemos autorizado. ¿Ayuda externa? Tal vez un tutor privado que usted contrató sin informarnos. O quizás alguien en casa le está ayudando de manera inapropiada, dándole las respuestas en lugar de enseñarle verdaderamente. Ricardo sabía que ninguna de esas opciones era cierta. Él no había contratado ningún tutor nuevo, y en casa solo estaban él e Isabella. Su empleada doméstica se encargaba únicamente de las tareas del hogar, y no tenía formación académica. Una tarde, Ricardo decidió quedarse tarde en su oficina para observar discretamente lo que sucedía en el colegio después del horario regular. Desde su ventana, tenía una vista clara de las aulas del primer piso. Lo que vio lo dejó completamente sorprendido. Carmen, la empleada de limpieza, estaba sentada junto a Isabella en un aula vacía, explicándole pacientemente un problema matemático complejo en el pizarrón. Pero no era una explicación simple. Carmen,
Estaba utilizando técnicas pedagógicas sofisticadas, diagramas detallados y un enfoque metodológico que Ricardo reconoció como altamente profesional. Ricardo observó durante 20 minutos, fascinado por lo que veía. Carmen se comportaba exactamente como una profesora experimentada, paciente, metódica, y con un conocimiento profundo tanto del contenido como de las técnicas de enseñanza. Cuando la sesión terminó y Carmen se preparó para continuar con sus tareas de limpieza, Ricardo decidió confrontarla directamente. «Disculpe, Carmen», la llamó mientras ella guardaba los materiales que había estado usando con Isabela. Carmen se sobresaltó, claramente nerviosa por haber sido descubierta. «Señor Mendoza, yo puedo explicar». «No se preocupe», dijo Ricardo con una sonrisa. «No está en problemas, pero sí tengo muchas preguntas». Isabella, que había estado esperando junto al pizarrón, corrió hacia su padre. «Papá, Carmen me está ayudando a entender las matemáticas. Es la mejor profesora del mundo». Ricardo miró a Carmen con curiosidad renovada. «¿Es usted profesora?» Carmen respiró profundamente. Había llegado el momento que había estado temiendo desde que comenzó a ayudar a Isabela. Sí, o mejor dicho, era profesora. ¿Qué materia enseñaba? Literatura en la Universidad Nacional. También tengo estudios en pedagogía. Ricardo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué está trabajando aquí como personal de limpieza? Carmen miró a Isabella y luego de vuelta a Ricardo. «Es una historia larga. Tengo tiempo». Durante la siguiente hora, Carmen le contó a Ricardo toda su historia. La muerte de su hermana, la responsabilidad de criar a Lucia, las necesidades médicas especiales de la niña y la decisión de abandonar su carrera académica para tener mayor estabilidad financiera y flexibilidad horaria. «No me arrepiento de mi decisión», concluyó Carmen. «Lucia es lo más importante en mi vida». Pero cuando vi que Isabella estaba luchando con los mismos problemas de aprendizaje que había visto en muchos de mis estudiantes universitarios, no pude evitar querer ayudar. Ricardo escuchó toda la historia con creciente asombro y respeto. «Carmen, ¿por qué no me contó esto cuando solicitó el trabajo? Podríamos haber encontrado una posición más apropiada para sus calificaciones, porque necesitaba el trabajo inmediatamente y los puestos académicos tienen procesos de contratación mucho más lentos. Además, temía que pensara que estaba mintiendo sobre mis calificaciones para obtener un trabajo para el cual estaba sobrecalificada». Isabella había estado escuchando la conversación con gran atención. «¿Eso significa que Carmen es una profesora de verdad?» «Sí, mi amor», respondió Ricardo. «Una profesora muy calificada que ha estado ayudándote de manera voluntaria. Desafortunadamente, Victoria había decidido quedarse tarde esa misma tarde para preparar materiales para el día siguiente. Al escuchar voces en el aula, se acercó para investigar y llegó justo a tiempo para escuchar las últimas partes de la conversación». «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Victoria, con una voz que combinaba sorpresa y autoridad. Ricardo se volvió hacia ella. «Victoria, te presento a Carmen Herrera. Es doctora en literatura y ha estado ayudando a Isabela con sus estudios». Victoria miró a Carmen con una mezcla de shock e indignación. «El personal de limpieza ha estado enseñando a los estudiantes. Esto es completamente inapropiado e inaceptable. Victoria, Carmen es una profesora certificada. No me importa cuáles sean sus supuestas credenciales», interrumpió Victoria. «Fue contratada como personal de limpieza, no como profesora. Ha violado protocolos, ha interferido con mi autoridad como profesora de Isabela y ha actuado de manera completamente inapropiada». Carmen se irguió, encontrando algo de su antigua confianza académica. «Señora Salinas, solo estaba ayudando a una niña que claramente necesitaba un enfoque pedagógico diferente». «¿Enfoque pedagógico?». Victoria se rió amargamente. «Una empleada de limpieza que pretende saber más sobre educación que una profesora con 20 años de experiencia». «Victoria», intervino Ricardo con firmeza, «creo que estás siendo injusta». «¿Injusta?» «Ricardo,
Esta mujer ha estado engañando a todos nosotros, mintiendo sobre su identidad y interfiriendo con el proceso educativo de los estudiantes. ¿Quién sabe qué otros engaños ha estado perpetrando? Isabella, que había estado escuchando el intercambio cada vez más acalorado, finalmente estalló. Carmen no está mintiendo. Ella me ayudó cuando nadie más podía. Es la mejor profesora que he tenido. Isabela, dijo Victoria con condescendencia, eres demasiado joven para entender las complejidades de esta situación. No soy demasiado joven para saber que mis calificaciones mejoraron, que ahora entiendo las matemáticas y que Carmen es amable conmigo cuando tú solo me gritas, respondió Isabela, con una valentía que sorprendió a todos los adultos presentes. Victoria se puso roja de indignación. Esto es exactamente lo que pasa cuando se rompen las estructuras apropiadas. Esta mujer ha manipulado a Isabela para que la vea como una figura de autoridad. Victoria, basta, dijo Ricardo con una voz que no admitía discusión. Creo que necesitamos tomar un descanso de esta conversación. Ricardo, como profesora senior de esta institución, debo insistir en que esta mujer sea despedida inmediatamente. Su comportamiento ha sido engañoso e inapropiado. Como director de esta institución, respondió Ricardo firmemente, yo tomaré las decisiones sobre el personal. Victoria se dio cuenta de que había perdido el control de la situación, pero no estaba dispuesta a retroceder. Muy bien, pero quiero que conste formalmente que me opongo a esto. Prepararé un reporte completo sobre esta situación para la junta directiva. Después de que Victoria se marchó visiblemente molesta, Ricardo se volvió hacia Carmen. Carmen, siento mucho esa confrontación. Victoria puede ser intensa en sus opiniones. Señor Mendoza, entiendo completamente su posición. Tal vez sea mejor que renuncie. ¿Renunciar? Isabela se aferró al brazo de Carmen. No puedes irte, apenas estoy empezando a entender las clases. Ricardo miró a su hija y luego a Carmen. Carmen, me gustaría hacer una propuesta. ¿Estaría interesada en una posición formal como tutora académica aquí en el colegio? Podríamos crear una posición que le permita trabajar con estudiantes que necesiten apoyo adicional, manteniendo la flexibilidad horaria que necesita para su sobrina. Carmen se quedó sin palabras. Yo no sé qué decir. Di que sí, suplicó Isabela. Por favor, Carmen, sería un honor, respondió Carmen finalmente, con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué pasa con la señora Salinas? Claramente no aprueba. Victoria tendrá que adaptarse, dijo Ricardo. Como director, tengo la responsabilidad de hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes. Y es evidente que usted tiene un don para la enseñanza que beneficiaría enormemente a nuestros niños. Los días siguientes fueron tensos en el colegio. Victoria cumplió su amenaza de preparar un reporte formal sobre la situación, argumentando que contratar a Carmen como tutora sentaría un precedente peligroso y underminaría la autoridad de los profesores establecidos. En su reporte, Victoria escribió: la contratación de personal no calificado en posiciones académicas, independientemente de sus supuestas credenciales no verificadas, representa una violación de los estándares educativos de nuestra institución y una falta de respeto hacia los profesores que han seguido los canales apropiados para sus carreras. Sin embargo, cuando Ricardo investigó formalmente las credenciales de Carmen, descubrió que no solo eran completamente auténticas, sino impresionantes. Carmen había publicado varios artículos académicos, había recibido reconocimientos por innovación pedagógica y tenía referencias excelentes de sus antiguos colegas universitarios. Además, cuando Ricardo comenzó discretamente a evaluar el impacto de Carmen en otros estudiantes, descubrió que varios niños que habían tenido dificultades académicas comenzaron a mostrar mejoras después de interactuar brevemente con ella durante sus tareas de limpieza. Es como si tuviera un instinto natural para identificar exactamente qué necesita cada niño, le comentó Ricardo a su asistente administrativa. Y los niños responden a ella de una manera extraordinaria.
Un mes después de la confrontación inicial, la junta directiva del colegio se reunió para discutir la situación. Victoria había presionado para que el caso se revisara formalmente, esperando que el apoyo de Ricardo fuera revocado. Sin embargo, los miembros de la junta quedaron impresionados tanto por las credenciales de Carmen como por los resultados tangibles que había producido en tan poco tiempo. Varios padres de familia habían comentado positivamente sobre las mejoras en el rendimiento académico de sus hijos. Doctor Herrera, dijo la presidenta de la Junta después de revisar toda la documentación, sus calificaciones académicas son excepcionales y los resultados que ha producido con nuestros estudiantes son innegables. Sin embargo, la manera en que se desarrolló esta situación fue poco convencional. Entiendo completamente, respondió Carmen. Mi intención nunca fue engañar a nadie o socavar la autoridad de los profesores establecidos. Solo quería ayudar a una niña que estaba luchando, y apreciamos eso. Pero también debemos considerar las preocupaciones legítimas planteadas por la profesora Salinas sobre los protocolos y la estructura institucional. Ricardo intervino. Con todo respeto, creo que debemos enfocarnos en lo que es mejor para nuestros estudiantes. Carmen ha demostrado una capacidad extraordinaria para conectar con niños que están teniendo dificultades académicas. La discusión continuó durante 2 horas. Al final, la Junta decidió oficializar la posición de Carmen como coordinadora de apoyo académico, con la responsabilidad específica de trabajar con estudiantes que necesitaran enfoques pedagógicos alternativos. Victoria no ocultó su disgusto por la decisión. Esto sentará un precedente terrible, murmuró mientras salía de la reunión. En los meses que siguieron, el programa de apoyo académico de Carmen se expandió. Trabajaba con una docena de estudiantes que tenían diferentes tipos de dificultades de aprendizaje, y sus métodos innovadores comenzaron a atraer la atención de otros colegios en la ciudad. Isabella floreció bajo la tutoría formal de Carmen. Sus calificaciones no solo mejoraron dramáticamente, sino que desarrolló una confianza en sí misma que se extendió a todas las áreas de su vida. Comenzó a participar en actividades extracurriculares, hizo varias amigas cercanas y recuperó la alegría que había perdido después de la muerte de su madre. Carmen, le dijo Isabella un día después de una sesión de tutoría particularmente exitosa, ¿por qué eres tan buena para enseñar? Carmen sonrió. Porque creo que cada niño tiene su propia forma especial de ser inteligente. Mi trabajo es ayudar a cada uno a encontrar su camino. ¿Y por qué decidiste ayudarme cuando eras solo la señora de la limpieza? Porque vi en ti algo que reconocí. Vi a una niña inteligente que estaba triste y confundida, y recordé que a veces las personas más inteligentes son las que más necesitan que alguien crea en ellas. Ricardo, que había escuchado la conversación desde la puerta, se acercó a ellas. Carmen, hay algo que he estado queriendo preguntarle. ¿Qué es? ¿Alguna vez se arrepiente de haber dejado su carrera universitaria? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio sí, sentía que había perdido mi identidad, mi propósito, pero ahora me doy cuenta de que no perdí nada. Solo encontré una manera diferente de usar mis habilidades, una que me permite ayudar tanto a Lucia como a niños como Isabela. Y nosotros tenemos mucha suerte de que lo haya hecho, dijo Ricardo. Victoria nunca llegó a aceptar completamente la presencia de Carmen en el colegio, pero con el tiempo se vio obligada a reconocer los resultados positivos de su trabajo. Algunos padres habían comenzado específicamente a solicitar que sus hijos trabajaran con Carmen, y las calificaciones generales del colegio habían mejorado desde que implementaron el programa de apoyo académico. Un año después de aquella tarde cuando Carmen fue descubierta ayudando a Isabela, el colegio organizó una ceremonia de reconocimiento académico. Isabela, que ahora estaba entre los mejores estudiantes de su grado, fue invitada a hablar en el evento. Quiero hablar sobre mi profesora favorita, dijo Isabela al micrófono, con una confianza que habría sido impensable un año antes.
Se llama Carmen, y lo que la hace especial no es que sea la más inteligente, aunque lo es. Lo que la hace especial es que nunca se rindió conmigo cuando yo había perdido la esperanza. Desde el público, Carmen se limpiaba las lágrimas, sentada junto a su sobrina Lucia, quien también había comenzado a recibir apoyo académico en su propio colegio. Carmen me enseñó que ser diferente no significa ser menos inteligente, continuó Isabela. Me enseñó que todos aprendemos de maneras diferentes y que está bien necesitar ayuda. Pero sobre todo, me enseñó que las personas más sabias son las que están dispuestas a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Ricardo, sentado en la primera fila, sintió una mezcla de orgullo por su hija y gratitud hacia la mujer extraordinaria que había transformado no solo la experiencia educativa de Isabella, sino toda la cultura del colegio. Después de la ceremonia, while los padres y estudiantes socializaban en el patio, Ricardo se acercó a Carmen. Carmen, he estado pensando en algo. ¿En qué? El próximo año vamos a expandir el programa de apoyo académico. Me gustaría ofrecerle la posición de directora académica asociada. Sería responsable de supervisar todos los programas de apoyo estudiantil y de entrenar a otros profesores en sus métodos. Carmen se quedó sorprendida. Ricardo, no sé qué decir. Di que sí, dijo Isabella, apareciendo súbitamente junto a ellos con una sonrisa traviesa. Carmen se rió. ¿Sabes qué? Sí, esa noche, mientras Carmen ayudaba a Lucia con su tarea en su pequeño apartamento, reflexionó sobre el camino extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como profesora universitaria, había trabajado como empleada de limpieza y ahora se estaba convirtiendo en una administradora académica. Tía Carmen, dijo Lucia, mientras resolvía un problema de matemáticas. ¿Por qué siempre ayudas a otros niños además de a mí? Carmen sonrió, recordando la pregunta similar que Isabella le había hecho meses atrás. Porque cuando ayudamos a otros a aprender y crecer, nosotros también aprendemos y crecemos. Es como un círculo mágico de conocimiento. ¿Y nunca te cansas? A veces me canso físicamente, admitió Carmen. Pero nunca me canso de ver la luz en los ojos de un niño cuando finalmente entiende algo que había estado luchando por aprender. Lucia asintió seriamente, como si entendiera perfectamente a qué se refería su tía. Al mes siguiente, Victoria anunció su retiro anticipado. En su carta de despedida, escribió: «Después de 30 años en educación, he decidido que es hora de buscar nuevos desafíos». No mencionó a Carmen directamente, pero todos entendieron que los cambios en el colegio habían hecho que se sintiera incómoda con la nueva dirección pedagógica. En su última reunión de profesores, Victoria se acercó a Carmen en privado. «Carmen, quiero disculparme por mi comportamiento cuando descubrimos su situación». Carmen la miró con sorpresa. «Victoria, no es necesario». «Sí, lo es. Estaba protegiendo mi territorio y mis métodos sin considerar realmente lo que era mejor para los estudiantes. Usted demostró que había maneras mejores de hacer las cosas, y yo no estaba dispuesta a escuchar». «Todos estábamos haciendo lo que creíamos que era mejor», respondió Carmen generosamente. «Tal vez. Pero usted sacrificó su carrera para cuidar a su sobrina, y luego arriesgó su trabajo para ayudar a una niña que necesitaba apoyo. Eso requiere un tipo de valentía que yo no estoy segura de tener». Carmen extendió su mano. «Victoria, espero que encuentre mucha felicidad en su próximo capítulo». Victoria la aceptó, y espero que continúe cambiando vidas aquí. 2 años después, el Colegio San Patricio se había convertido en un modelo de educación inclusiva en la región. El programa de apoyo académico dirigido por Carmen había sido adoptado por varios otros colegios, y Carmen había sido invitada a presentar sus métodos en conferencias pedagógicas nacionales. Isabella, ahora de 10 años, se había convertido no solo en una excelente estudiante, sino también en una mentora para niños más pequeños que tenían dificultades académicas. Había aprendido de Carmen la importancia de la paciencia y la comprensión en el proceso de aprendizaje.
Carmen, le dijo Ricardo una tarde mientras observaban a Isabella ayudando a un niño de primer grado con la lectura, ¿alguna vez imagino que un trabajo de limpieza la llevaría a esto? Carmen sonrió. ¿Sabes, Ricardo? Creo que todo en la vida tiene un propósito. Mi trabajo como empleada de limpieza me enseñó humildad y me permitió ver a los estudiantes desde una perspectiva diferente. Esa experiencia me hizo mejor educadora. Y no extraña la universidad, a veces, pero me he dado cuenta de que el impacto que puedo tener aquí, trabajando directamente con niños que necesitan apoyo especial, es igual de valioso que el que tenía entrenando futuros profesores. Ricardo asintió. Isabella me preguntó el otro día si usted se quedaría para siempre en el colegio. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esperaba que sí, porque no puedo imaginar este lugar sin usted. Carmen miró alrededor del patio del colegio, lleno de niños jugando y aprendiendo, algunos de los cuales habían sido transformados por los programas que ella había desarrollado. Ricardo, hace 3 años pensé que había perdido mi carrera, pero ahora me doy cuenta de que solo encontré una manera diferente de cumplir mi verdadera vocación. ¿Y cuál es esa vocación? Ayudar a cada niño a descubrir su propia brillantez, sin importar cuán escondida esté. Esa noche, mientras Carmen leía con Lucia antes de dormir, su sobrina le hizo una pregunta que la sorprendió. Tía Carmen, ¿crees que mis papás estarían orgullosos de ti? Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque creo que ellos estarían felices de saber que no solo me cuidaste a mí, sino que también ayudas a muchos otros niños. Es como si su amor se hubiera multiplicado a través de ti. Carmen abrazó a Lucia con fuerza, entendiendo en ese momento que su hermana no solo le había dejado la responsabilidad de cuidar a una niña, sino también el regalo de descubrir una nueva dimensión de su capacidad para amar y enseñar. La historia de Carmen había comenzado con una pérdida devastadora. Había pasado por un periodo de humillación silenciosa mientras trabajaba como empleada de limpieza, y había florecido en una segunda carrera aún más significativa que la primera. En su escritorio en el colegio, Carmen conservaba una fotografía de su hermana junto a un pequeño marco con una cita que había escrito ella misma. Los mejores profesores son aquellos que enseñan desde el corazón, no desde el currículum. Y cada día, mientras trabajaba con niños que otros habían dado por perdidos académicamente, Carmen sabía que estaba honrando tanto la memoria de su hermana como su propia vocación verdadera. Ser la voz que le dice a cada niño que es capaz de brillar, sin importar cuán diferentes sean sus formas de aprender.